Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el jueves 20 de noviembre, jueves de la semana número 33 del tiempo ordinario, y nos estamos adentrando en esta homilía de Monseñor Romero, funerales del Padre Rafael Palacios, y creo que hemos ido escuchando a Monseñor subir de tono, poco a poco. Hoy, Monseñor, como buen profeta de Dios, señala la violencia como una violencia estúpida. Oigamos a Monseñor. El pecado del mundo en primer lugar, y la Iglesia está para continuar como Cristo denunciando el pecado del mundo, arrancando, si es necesario, hasta quedar crucificado, el pecado del mundo. Y el pecado del mundo es tan evidente en esta muerte de Rafael que podemos decir que hay allí una violencia estúpida, de una venganza irracional. ¿Por qué una extrema derecha tiene que cobrarse en un sacerdote el supuesto pecado de una extrema izquierda? Esta estructura es pecaminosa. Este mirar a los hombres del país polarizados en derecha y en izquierda nos lleva a entender que hay una crisis muy grave de estructura en nuestro país. Una estructura de pecado, como la dijeron los obispos en Medellín. Una estructura de violencia que mientras no se cambie, seguirá cobrando víctimas, ya sea de la izquierda o de la derecha. Es irracional y estúpido cobrarse en un sacerdote lo que se pretende que es culpa de una izquierda. El sacerdote no es de izquierda ni de derecha. El sacerdote está a la altura del corazón para amar a todos. El sacerdote, voz de la Iglesia, es amor, que si se coloca por una opción preferencial al lado del pobre, no es para excluir a los que tienen, sino para decirles que no se podrán salvar mientras no se coloquen sintiendo como propia la angustia del pobre y ser ministros del Señor para ser felices, no en una forma egoísta, sino en compartir como Dios comparte su riqueza con todos los hombres. Hay algunas palabras que en algunas ocasiones amerita alguna explicación. Monseñor Romero llama violencia estúpida porque hay, y esta es la palabra que ojalá podamos comprender hoy, hay un pecado estructural. Medellín, cuando me preguntan, ¿y usted qué corriente? La de Medellín, les digo. Pero ustedes, ¿qué teología de la liberación? Sí, de Medellín. Yo soy de la corriente de la teología de la liberación, correcto, pero de la de Medellín. Medellín, los documentos de Medellín 1968 señalan precisamente el pecado estructural. O sea,
El pecado viene de la estructura. El pecado se ha enquistado en la estructura. ¿Y a qué llamamos estructura? A lo que nos gobierna. Nos gobierna un gobierno. Nos gobierna una oligarquía. Nos gobierna una dictadura militar. Esa estructura es pecaminosa. Ojalá hubiera dictaduras buenas. Ojalá hubiera oligarquías buenas. Ojalá hubiera gobiernos buenos. Pero lo ordinario es que el gobierno cuida los intereses de la oligarquía y la defiende con un ejército que debería servir al pueblo, sirve al gobierno y a la oligarquía. Este es el pecado estructural. El sacerdote Rafael Palacios, ¿qué tiene que ver entre un conflicto de esa estructura con una sublevación, con una revolución de una izquierda popular, revolucionaria? ¿Qué tiene que ver el sacerdote? La guerrilla es subversiva porque quiere derrocar al gobierno, quiere acabar con esa dictadura militar y quiere que la oligarquía le dé mejores prestaciones a los trabajadores. ¿Se justifica o no? Ese es un problema de la historia. Pero la revolución no tendría sentido si esta estructura no fuera pecaminosa. Pero cuando decía en el 77, 78, 79, hasta que llegamos al 80, el grito de guerra fue: habiendo agotado todas las instancias, no queda otro camino más que la lucha armada. Pero fue porque se agotaron todas las instancias. El pecado estructural muchas veces es defendida por la misma iglesia, es justificada por la misma iglesia. Vimos en nuestro país y en otros países un obispo bendiciendo las armas al ejército. ¿Para qué? Para que después vaya a matar campesinos. Pero eso es pecado estructural. Y Monseñor Romero está presentando al padre Rafael Palacios como denunciando. Esa sangre denuncia, esa sangre habla. Ese grito de una víctima, ¿yo qué tengo que ver con ese conflicto? El sacerdote está a la altura del corazón. El sacerdote está para amar, pero no amar etéreamente, no. Para amar a los pobres y para invitar al gobierno, oligarquía, dictadura a servir al pobre, no matar al pobre. Por eso el sacerdote está a la altura del corazón, porque su lenguaje es el evangelio, su lenguaje es el amor, nunca la violencia estúpida, como Monseñor Romero la está llamando hoy. Nunca una iglesia debe justificar la violencia. No. En todo caso, la iglesia sí la considera útil cuando se han agotado todas las instancias. Pero mientras haya instancias como el diálogo, no se puede justificar ni esta violencia ni la otra violencia. Roberto Carlos dice: errores no corrigen otros. Eso es lo que pienso. Si aquellos están en un error, ¿yo también voy a cometer el mismo error? No. El error, el pecado, se denuncia. Y si me caen las balas, ¿y cuál es el problema? Pues? Pero yo no voy a contrarrestar un error con otro error. Hace bastantes años, la YSUCA entró en un conflicto innecesario, pero creo yo injusto. Acusaban a la UCA que, etcétera.
a la YSUCA. Y yo tenía un programa en la YSUCA los sábados a las 8 de la mañana, junto con Julio Sicán y otros compañeros seminaristas, y se nos incorporó después el doctor Orestes. Bonito. Y hablaron mal de Carlos Ayala, el director de la radio. Y yo no le dije a Carlos, mira, no. Yo fui. Era un conflicto en la misa de la cripta. Y yo fui a la misa. Una misa que fue un verdadero desastre. Celebró el Padre Jesús Delgado. Pero toda la misa fue un boicot de parte de la gente que estaba descontenta con la YSUCA. Yo mantuve cordura, serenidad. Algunos que me escuchan estuvieron ahí. Guardé serenidad. No soy sereno, pero guardé serenidad. Escuché, vi rostros y vi cómo no dejaban en paz al Padre Chus Delgado celebrar la misa. La predicación fue interrumpida por gritos, por etcétera. Y cuando estaban en la consagración, yo no sé cómo sacó fuerzas el Padre Chus Delgado, pero se mantuvo sereno, y gracias a Dios el grupo se mantuvo sereno mientras fue la consagración. Y llegó la comunión. La mayoría no quiso comulgar, se habían portado mal también, habían hecho un desastre en la misa. Algunos pasamos a comulgar, yo pasé a comulgar. Me quedé pegado a una columna y digo, ¿qué van a hacer estos? Y terminó la misa, el pobre Padre Chus, porque yo ahí me puse en el lugar de él. Nunca le saludé, no fui a hablar con él. Pero terminada la misa, como no hubo ni canto, sino que más bien gritos, insultos y pancartas y cosas. Cuando terminó la misa, alguien se paró y dijo, nos quedamos porque vamos a hacer una reunión. Y como no dijeron quiénes, yo me quedé también. Me senté en una grada y empecé a escuchar la barbaridad de cosas que se decían. Y pedí la palabra y no me la daban, pero seguí pidiendo la palabra hasta que me la dieron. Me paré frente a esos rostros amargos, porque estaban amargos, y les dije lo que les acabo de mencionar a ustedes. Dice Roberto Carlos en su canción El Progreso: errores no corrigen otros. Ustedes señalan errores de la YSUCA y yo no represento a la YSUCA, tengo un programa ahí. Yo no vengo a hablar en nombre de los jesuitas ni en nombre de Carlos Ayala. No, solo les hago el llamado. Errores no corrigen otros. Y le dije al doctor Navarro, porque él menospreció, dijo barbaridades. Doctor, le dije, le puse el dedo así, doctor. Esto que acaba de pasar es una ofensa a Dios. Esto no es un acto político, doctor Navarro. No sé si me escucha el doctor Navarro. Se debe recordar. Le dije, esto es una santa Eucaristía al lado de la tumba de Monseñor Romero y merece todos los respetos. Yo dejé de hablar, me retiré, me fui a poner otra vez a la gradita y hubo un sepulcro, un silencio sepulcral. Y yo seguí siendo amigo de los amigos de la cripta. Voy de vez en cuando puedo, a la misa de las 10 de la mañana en la cripta. Pero errores no corrigen otros. Yo no puedo corregir un error con otro error. El padre Rafael Palacios paga los platos rotos de algo que él no tiene nada que ver. Ya vamos a escuchar el fundamento de lo que está diciendo Monseñor Romero. ¿Por qué mataron a Rafael Palacios? ¿Y él qué tiene que ver con eso? El sacerdote está a la altura del corazón. El digno sacerdote, porque yo sé que hay unos sacerdotes que se les va la mano en algunas cosas, pero el digno sacerdote está a la altura del corazón. No tiene armas en sus manos,
no tiene blasfemias en su boca. El sacerdote está a la altura del corazón. Está para amar. Solo que por ser latinoamericanos, no europeos, estamos llamados a vivir la teología de la liberación. Y el Papa les decía ayer, ¿y hay otra pues? ¿Y hay otra teología? No, teología de la liberación. Y esto significa una opción por el pobre, y si quiere irse a Puebla, una opción preferencial por los pobres, pero una opción por los pobres, por las pobres. Y nos pase lo que nos pase por estar con los pobres, bienvenido sea. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero la violencia, cuando es estructural, Monseñor le pone el calificativo, violencia estúpida. La violencia no resuelve nada, gritó Monseñor a los cuatro vientos. La violencia es inhumana y es diabólica. Acribillar al padre Rafael Palacios en venganza de, ¿y él qué tiene que ver? ¿Y la iglesia qué tiene que ver con eso? Es una violencia estúpida. Son palabras muy fuertes. Pero les quería explicar eso del pecado estructural. Porque cuando el pecado está en la estructura, en este caso gobierno, oligarquía, dictadura militar, es una violencia estúpida. Es una violencia sin razón. Y Monseñor Romero lo dijo miles de veces. Vamos a la lectura. Yo sé que les va a gustar esta lectura. Primer libro de Macabeos, capítulo 2, del 15 al 29, dice lo siguiente. En aquellos días, los funcionarios reales llegaron a Modín para que la gente ofreciera sacrificios, y muchos israelitas acudieron a ellos. Matatías y sus hijos se reunieron aparte. Los funcionarios del rey tomaron la palabra y dijeron a Matatías: tú eres una persona ilustre, un hombre importante en esta ciudad, y estás respaldado por tus hijos y parientes. Adelántate, el primero. Haz lo que manda el rey, como lo han hecho todas las naciones. Y los mismos judíos y los que han quedado en Jerusalén, tú y tus hijos, recibirán el título de amigos del rey. Los premiarán con oro y plata y muchos regalos. Pero Matatías respondió en voz alta: aunque todos los súbditos del rey te obedezcan, apostatando de la religión de sus padres, y aunque prefieran cumplir sus órdenes, yo, mis hijos y mis parientes, viviremos según la alianza de nuestros padres. Dios me libre de abandonar la ley y nuestras costumbres. No obedeceremos las órdenes del rey, desviándonos de nuestra religión ni a derecha ni a izquierda. Nada más decirlo, un judío se adelantó a la vista de todos, dispuesto a sacrificar sobre el ara de Modín, como lo mandaba el rey. Al verlo, Matatías se indignó, tembló de cólera, y en un arrebato de ira santa, corrió a degollar a aquel hombre sobre el ara, y acto seguido mató al funcionario real que obligaba a sacrificar y derribó el ara. Lleno de celo por la ley, hizo lo que Pinhas a Simri, hijo de Salú. Luego empezó a decir a voz en grito a la ciudad: todo el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Y se echó al monte con sus hijos, dejando en la ciudad todo cuanto tenía. Por entonces, muchos decidieron bajar al desierto para instalarse allí, porque deseaban vivir santamente de acuerdo con el derecho y la justicia.
palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pregúntese usted igual que yo, ¿por qué? ¿Por qué este libro no está en las Biblias evangélicas? ¿No siente usted que este acontecimiento de Matatías es digno de imitar? Fíjese que estamos en el tiempo del imperio de Antíoco IV, Antíoco, que están imponiendo la adoración a la estatua del rey y obligándolos a comer carne de cerdo como signo de lealtad al rey. Pero la ley de Moisés no permite adorar, aquí sí, adorar una estatua como diosa o como Dios. Esto sí es una idolatría. No hincarse frente a la Virgen María, el corazón de Jesús, eso no es ninguna idolatría. La estatua se convierte en un Dios. Y yo quiero que todos ustedes, todos mis súbditos, todos los que están en el imperio helénico, se van, por favor, a hincar como lealtad al rey. No. Matatías, su familia y los que quieran, no vamos a hacer eso enviado del rey. Mejor te mato, pero jamás hincarme frente a una estatua con aires de divinidad. ¿Por qué no está este libro en las Biblias evangélicas? Porque es un libro que está escrito ya en griego. Algunos estudiosos están depurando informaciones y algunos creen que ciertamente el libro original fue escrito en hebreo. Pero la versión que encontramos cuando llega Jesús ya es una versión en griego. Este caso de los macabeos es importante para entender nuestra historia de la salvación, venir desde Abraham. Ya les digo que nosotros no venimos desde Adán y Eva, eso no. Todo lo que está en el capítulo del 1 al 11, eso no es histórico y no debe ser estudiado como histórico, sino de Abraham para acá. Aunque Abraham pueda ser una persona, una familia o un clan, no importa. Pero Abraham es el primer personaje histórico. De aquí para allá comienza la historia de la salvación. Y cuando llegamos a los macabeos, Matatías al frente, después vendrá Judas. Matatías, Judas y todos los macabeos fueron fieles a la ley de Moisés. Ya vimos la historia de esta madre con sus 7 hijos. Ayer vimos el sacrificio del niño, del joven más chiquito. ¿Qué esperan? Sacrifíquenme. Yo no voy a comer cerdo. El niño. Ejemplo. Y la mamá, con el dolor de su alma, se despide de su hijo. Hijo, hazlo por tus hermanos, hazlo por mí. Y Dios nos va a volver a juntar. Y hoy hemos retrocedido, pero así lo presenta la iglesia. Estamos con Matatías. Los que quieran ser fieles a la ley de Moisés, los que quieran ser fieles a la religión de nuestros padres, síganme. Esta actitud de los macabeos generó una rebelión, una guerra, y gloria a Dios, la ganaron los macabeos. Desde David hasta Matatías, la figura del Mesías pesó mucho. El Mesías tenía que ser hijo de David. Solo podía gobernar un descendiente de David. Gracias a la revolución de los macabeos, gobernaron macabeos
y gobernaron saduceos. Los fariseos quedaron excluidos y por esto surgieron los esenios. Cuando vaya al curso de los grupos religiosos, en este estudio que acabamos de hacer de historia de la iglesia, ahí están definidos los 4 grupos. Los saduceos, fariseos, celotas y los esenios, ahí están explicados. Los macabeos provocaron una guerra y la ganaron los macabeos. Defendieron la religión, defendieron la ley de Moisés, un digno ejemplo de fidelidad para el pueblo de Israel. Los que quieran ser fieles a la ley de Moisés, los que quieran ser fieles a la religión de nuestros antepasados, síganme. Y claro que vamos a pelear, vamos a defender nuestra ley. Lucas 19, 41 al 44 dice lo siguiente: cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. Vendrán días desastrosos para ti, en que tus enemigos te cercarán con empalizadas, te sitiarán y te atacarán por todas partes. Te arrasarán junto con tus hijos que están dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has sabido reconocer el tiempo en que fuiste visitada por Dios. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Lucas 19, 41 al 44. Les he dicho que los 3 evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, nos presentan a Jesús en un solo viaje desde la Galilea de los gentiles hasta Jerusalén. Lucas 19, 41 al 44 presenta a Jesús ya vio Jerusalén. Ya, ahí está Jerusalén. Subido en alguna lomita, ya se ve la ciudad, Jerusalén. Y llora por esa ciudad. Ay, Jerusalén. En Mateo es más expresivo este llanto de Jesús. Aquí en Lucas es más un reclamo. Mateo lo presenta como un lamento. Ay, Jerusalén, ¿cuántas veces quise Jerusalén? Cuando estuvo cerca y vio la ciudad, se puso a llorar por ella, diciendo: si tú también hubieras comprendido en este día el mensaje de paz, pero ahora está oculto a tus ojos. No entiendes, Jerusalén. Estás en un pecado estructural. Estás dispuesto a una violencia estúpida. No entiendes que te ha venido a visitar Dios. No entiendes, Jerusalén. Y llega el momento. Y Jesús va a entrar a Jerusalén. Este texto, yo entiendo que algunos de ustedes se pueden escandalizar. Yo espero que la mayoría no. Y por favor, sepa que los evangelios, los textos de los evangelios, fueron escritos el más cercano 31 años después de haber sido asesinado Jesús, en Marcos. Marcos fue escrito más o menos entre el 65 y el 70, no más del 70 ni antes del 64. Recoge Marcos la experiencia de lo que la gente anda contando sobre Jesús.
Marcos escribe para los paganos, para que lo entiendan los paganos. Por eso no se mete en Jesús niño. Marcos no anda en eso. Si María, si José, aquí no existe, en Marcos no existe eso. Y al final Marcos tampoco se mete en el tema de la resurrección. Es cierto que en Marcos, después del capítulo 8, de 16, capítulo 8, capítulo 16, versículo 8, ahí termina Marcos. Lo que está del 9 al 20 no es de Marcos. Marcos no explica la resurrección, porque lo que le importa a Marcos es que el que lee el Evangelio comprenda que Jesús es el Hijo de Dios y el que lo reconoció fue un centurión. Hasta ahí termina Marcos. El Evangelio de Mateo y Lucas fue escrito después del año 70, hasta más o menos el 84, porque no describe lo que pasó en Yamnia, año 85. Y Juan se supone que fue escrito por allá por el 94, 98. Esto que se escribe en Lucas, que estamos leyendo 19, 41 al 44, es muy posible, por eso les digo no se va a escandalizar, es muy posible que primero sucedieron los hechos y después se escribió, esto es lo que va a suceder. En el año 70 hubo una rebelión de los celotas, los celosos, intentando sacar al Imperio Romano de Palestina, de Jerusalén. Y Roma derrotó ese movimiento de los celotas, esa rebelión judía, y destruyó el templo. Y les voy a explicar esto de destruir el templo. Nunca más el templo fue reconstruido. No ha sido ni está en proyecto reconstruirlo. Esta destrucción, al estilo romano, es que no queda piedra sobre piedra. Porque Roma, para imponer su poder, todo lo que destruía, ciudad que destruía, le pasaba el arado, como si fuera tierra para cultivar. Así quedaba la tierra que destruía Roma. Le pasaba el arado. Por eso la expresión es, no quedará piedra sobre piedra, porque pasa el arado. Eso fue en el año 70. Posiblemente primero sucedió el hecho y después se escribió, esto es lo que va a suceder. Es un arte, no es mala intención, pero por eso les digo, no, espero que no se escandalicen. Es posible que Lucas, que escribió esto después del 70 hasta antes del 85, haya visto cómo fue destruida Jerusalén y puso, Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Jesús no cargaba un secretario a la par escribiendo todo, no. Los evangelios son fruto de lo que la gente contaba. Por aquí pasó Jesús y dijo esta expresión. Y eso fue lo que se copió. Para nosotros, para usted y para mí, no pierde ningún valor el Santo Evangelio, el hecho de que el texto diga lo que ya había sucedido como si iba a suceder. No pierde absolutamente nada. El mensaje es claro. Jesús lloró por Jerusalén. Este es el mensaje. Hubiera querido que entendieras, que te dieras cuenta que hubo la visita de Dios, pero tus ojos están cerrados. No logras ver esto. Tus ojos y tu corazón están llenos del pecado estructural. Estás siendo víctima de la violencia estúpida y por eso no entiendes que el que te habla es el Mesías. No lo entiendes. Qué lástima, Jerusalén, que no entiendas. Y Jesús lloró. Esta expresión de llorar en Jesús
Llorar es la parte más humana que una persona puede tener. La parte más humana. Eso significa que tiene corazón. Cuando usted y yo lloramos, es porque tenemos corazón. No somos de piedra, no somos insensibles. Lloramos, sentimos. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.